Paz y bendiciones, queridos hermanos en Jesucristo. Estamos aquí una vez más en tu programa. Aquí estoy, Jesús, dispuesto está mi corazón. Para ello, te invitamos a que nos acompañe en nuestro primer segmento. Vamos con nuestro segmento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amado Padre Celestial, tú que todo lo conoces, tú que todo lo sabes, te pedimos en esta hora que derrame sobre nosotros la gracia de tu Espíritu Santo, de tu Paráclito, de tu Consolador, para que nos des la fuerza, pero sobre todo el entendimiento para comprender cuáles son tus designios para con nosotros en este día, dando la capacidad de poder tener un encuentro contigo, de poder estar preparado para recibir ese llamado, pero sobre todo siempre de tener la valentía y la capacidad de decir, sí te acepto, mi Dios. En este momento te damos gracias por nuestras familias, te damos gracias por nuestro trabajo, por el estudio, te damos gracias por el aliento que respiramos, pero sobre todo por darnos la oportunidad de poder congregarnos hoy en tu nombre y escuchar tu mensaje, ese mensaje de vida, ese mensaje de esperanza, ese mensaje que nos invita a no ser indiferente, sino al contrario, que busquemos siempre hacer el bien a los demás sin escatimar esfuerzo. Gracias a Dios por este momento. Gracias a Dios por estar al lado de nosotros, pero sobre todo por amarnos y escogernos por nuestro propio nombre. Todo esto te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo, nuestro amadísimo Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Es el momento del segmento de calendario litúrgico. Nuestra iglesia el día de hoy está conmemorando la vida de San Francisco de Camporoso. Nació en el seno de una familia humilde y al igual que sus hermanos recibió una educación religiosa muy simple. A los 18 años el santo conoció a un hermano del convento de los monjes menores y despertó en él el deseo de consagrarse al servicio de Dios. Fue admitido como terciario en el convento franciscano de Sescri y ponente, queriendo tener una vida mayor austeridad, una vida de mayor austeridad. Solicitó su ingreso entre los frailes mejores capuchinos. Al año siguiente hizo su profesión en Génova y se le envió a trabajar en la enfermería para el cargo de gestor, cuyo oficio consistía en pedir limosna de puerta en puerta. En numerosas ocasiones San Francisco recibió rotundas negativas por parte de los genoveses, que no estaban muy dispuestos a ayudar a los religiosos, pero preservó con inagotable paciencia durante 10 años y llegó a ser el mejor limosnero conocido en la ciudad, donde ninguno de sus habitantes lo trataba mal o le negaba algo. Se le atribuyeron numerosos milagros y curaciones de enfermos, y toda Génova lo llamaba Padre Santo, pues él era verdadero Padre para todos los pobres y afligidos que acudían a él.
una terrible epidemia de cólera devastó la ciudad y San Francisco, abatido y casi inmovilizado por una dolorosa operación, ofreció al Padre Celestial su vida a cambio del cese de la epidemia. El 15 de septiembre fue atacado por la enfermedad y 2 días después falleció, disminuyendo la fuerza de la epidemia hasta que cesó completamente. El Papa Juan XXIII lo canonizó el 9 de diciembre del año 1962. Es sumamente interesante la vida de este hombre llamado San Francisco. Y lo más curioso es que cuando analizamos o recordamos su historia, su biografía, encontramos que era una persona humilde al igual que tú y que yo. Y en esa sencillez y en esa humildad, Dios fijó su rostro. Dios quiso hacer su voluntad. Y fíjese que por primera vez en la vida yo escucho que una profesión o una actividad que hay que hacer dentro de la iglesia es ser limosnero. O sea, tocar puerta tras puerta para pedir una ayuda, para dotar a los más necesitados de los bienes, de los recursos que necesitan en el día al día, en el momento. Y simplemente podemos ver que en aquel entonces y en nuestra actualidad los tiempos no han cambiado mucho. Tal vez no se vea dentro de nuestra iglesia alguna persona que tenga esta actividad o esta capacidad de ir puerta tras puerta y pedir ayuda para los más necesitados. Pero sí reconocemos muchas veces que cuando vamos a salir a misionar o que cuando vamos a solicitar un apoyo, muchas veces recibimos un rotundo no. Y no un no porque de pronto no tengan la capacidad de colaborar o de escuchar la palabra de Dios, simplemente porque están cerrados a toda buena voluntad. Muchas veces hay personas que han pasado por momentos difíciles en su vida y sienten que al momento de encontrar la superación no necesitan colaborar o atribuirle a otro los beneficios o los gozos que ellos pudieran tener en el momento. Y tenemos que recordar la historia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios optó por hacerse semejante a cada uno de nosotros, dejando toda su gloria, toda su majestad para hacerse similar a nosotros y darnos un ejemplo de ser guía, de escucha, de ser tolerante, de ser amigable, de ser paciente. Y muchas veces nosotros como cristianos católicos, inclusive dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestra capilla, dentro de nuestras parroquias, nos olvidamos de ese amor o ese servicio al prójimo. Simplemente consideramos que con acudir a la iglesia todos los domingos, participar todos los jueves de la hora santa, ya no hemos ganado el cielo, no hemos ganado prácticamente todo. Pero no, Dios nos invita a servirle a los demás. Dios nos invita a fijar nuestra mirada de la misma manera como Él nos ha mirado a nosotros durante mucho tiempo, para que tengamos siempre esa disposición de ayuda, de escucha, de orientar, de acompañar, pero sobre todo de preparar el encuentro entre Él y muchas otras personas, de la misma manera como nosotros hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con Él. Sumamente interesante también ver cómo
San Francisco, viendo la epidemia que había tomado mucha fuerza en Génova, lugar donde residía, que cesara que cesara su vida a cambio del cese de esta enfermedad. Y fíjese, trágicamente padeció. Y nos cuenta el relato que a los 2 días falleció. Pero después de ello, poco a poco fue disminuyendo los contagios, hasta que llegó al cese completo de dicha epidemia. No tenemos que escatimar esfuerzos, no tenemos que dudar de que Dios nos escucha, pero algo que tenemos que tener presente es que tampoco tenemos que tentar a Dios. Así que con esto, querido hermano, te invito que así como San Francisco una vez escuchó, una vez vio, una vez se enamoró y optó toda su vida por el servicio a los demás, de igual forma no creas que nosotros no tenemos la misma oportunidad. Y con esto pasamos a nuestro siguiente segmento. Ahora el segmento Versículo del Día. En la tarde de hoy vamos a compartir el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 31 al 35. En aquel tiempo dijo el Señor: ¿a quién se parecen los hombres de esta generación? ¿A quién los compararemos? Se parecen a unos niños sentados en la plaza que gritan a otros: tocarnos las flautas y no bailáis, cantamos lamentaciones y no lloráis. Vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y dijisteis que tenla un demonio. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: mira qué comilón y qué borracho, amigo de publicanos y pecadores. Sin embargo, los discípulos de la sabiduría le han dado la razón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sumamente interesante lo que Lucas pone en la boca del Señor. Una especie de asombro, algo teatral ante la gente que no sabe lo que quiere o que rechaza por principio cualquier autoridad que venga a proponerle algo incómodo o nuevo. Y así reprochan primero a Juan el Bautista su austeridad y reprochan a Jesús todo lo contrario. Ni la conducta de Juan ni la conducta de Jesús son aceptables para ellos. Los ayunos de Juan caen la sospecha de una acción demoníaca. El aprecio de Jesús por la buena mesa lo hace asemejarse a publicanos y pecadores. Las curaciones, el mensaje de liberación, su bondad en el trato, nada les convence. De entrada parecen decir: hagas lo que hagas, no te aceptamos. Es sumamente evidente que en nuestro entorno, en nuestro diario vivir, simplemente vamos a encontrar esta naturaleza. Personas que no se conforman con las cosas. Personas que por lo general usan ese dicho como que hay que buscarle una quinta pata al gato. El gato no tiene quinta pata. El gato tiene 4 patas y una cola. Pero muchas veces hay quienes creen que por su sabiduría pueden tener la última palabra o la verdad absoluta. Y cuando vamos a ver el trasfondo de la historia desde el Antiguo al Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar como diferentes generaciones y hasta nuestra época habían personas que rechazaban el mensaje,
la buena noticia. Habían personas que, al igual que en el tiempo de Jesús en el Antiguo Testamento, tenían que ver para creer. No le bastaba solamente la escucha de los profetas. No le bastaba solamente escuchar los mandatos de Dios. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel recibió los 10 mandamientos, o recibieron ese llamado por parte de Moisés, el escogido por Dios en aquel entonces, para sacar al pueblo de Egipto, muchos creyeron al principio, pero al final del camino, poco a poco se fueron revolcando. Poco a poco fueron dudando. Poco a poco fueron exclamando y quejándose. Allá teníamos que comer, teníamos donde reposar la cabeza. Aquí no tenemos nada. Y vemos que a pesar de que el Padre Celestial todas las mañanas les daba maná bajado directamente del cielo, como muchos se abrumaron y ya estaban cansados de comer pan. Al principio pedían que comer y Dios le hizo el milagro, pero simplemente ya no querían el pan, ya estaban fastidiados de eso. ¿Y qué hace el Señor? Que automáticamente una manada de cordonices, de aves, pasen en medio donde están ellos. Vemos de pronto cómo se quedaban cuando tenían sed, y vemos que Dios le da un mandato al propio Moisés que golpeara con su bastón una roca para que pudiera de esa roca fluir lo que sería un gran río. Con el propio Jesús también descubrimos, por ejemplo, recuerden el pasaje de la mujer hemorroísa. Entre empujones, entre gritos, entre conversaciones, apretones, Jesús dice: alguien me ha tocado. Y los discípulos le responden: pero maestro, todo el mundo te está tocando, todo el mundo te está empujando. Y a pesar de ello, Jesús decía: alguien me ha tocado. Y fíjese la respuesta que le da esta mujer: si tan solo tocara el borde de su manto sería sana. O sea, ella estaba confiada de lo que iba a pasar. ¿Cuánta ayuda ella había buscado durante muchos años? ¿Cuántos recursos había gastado? Quién sabe, ya no tenía absolutamente nada. Pero lo más sensato, lo más curioso es que eso fue una prueba evidente para que todos tuviéramos ese encuentro con el Señor. Es sumamente importante que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, reconozcamos su grandeza en cada momento de nuestras vidas y no pongamos en tela de duda lo que Dios nos plantea el día de hoy, lo que Dios quiere para tu vida. Dios desea lo mejor para ti más que lo que tú mismo puedes desearte. Y a veces eso es incomprensible. A veces cuando nos pasan las cosas dudamos y pensamos: pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo, que soy tan bueno, yo que voy a misa, yo que soy un buen hijo, yo que soy un buen padre? Nos ponemos en la actitud del hijo mayor, recordando la historia del hijo pródigo. El hijo mayor se decía a sí mismo: es que yo siempre he estado contigo y tú no me has dado pero ningún cabrito para celebrar con mis amigos. Muchas veces nosotros nos ponemos en esa. Muchas veces desconfiamos de los designios de Dios y renegamos y rechazamos sus planes y su voluntad para con nosotros. Pero a pesar de eso, Dios es un Padre bueno y nos dice: nunca te ha faltado nada, nunca has estado solo. El simple hecho de que hoy tú puedas respirar,
de que hoy tú puedas escuchar, de que hoy tú puedas palpar, de que hoy tú puedas saborear, de que hoy puedas tomar agua, de que puedas sudar, es sinónimo de la voluntad y la gracia de Dios. Claramente está dicho, el día de mañana no es prometido para mañana, pero sin embargo muchos de nosotros nos la pasamos pensando qué voy a hacer. Por ejemplo, ayer una muchacha me decía que ya tenía planes para diciembre, que el 25 se iba a quedar con la abuela y el 31 se iba con el papá para un hotel. Y yo le decía, ni yo mismo tengo planes. O sea, ya ella tiene una estructura en pleno septiembre, más de 3 meses, de cómo ella va a cerrar el año. Y hoy en día hay muchas personas así que tienen afán. No es que el otro año me voy de viaje, y se enfocan más en ahorrar, más en tener la documentación, más en tener la ropa, más en tener los lugares que va a visitar, que el día al día. Y ¿sabe qué es lo curioso? No tienen ni para comer el día de hoy, pero sin embargo en su cuenta tienen una cantidad de dinero que no la están tocando porque prefieren guardarla para el dichoso, caprichoso viaje que van a tener. Viajar no es malo. Hacer cosas en familia, disfrutar, pasear, salir a comer no es malo. Pero si tú te vas a reprimir a ti, te vas a prohibir, coartar, simplemente para darte un lujo, después no tiene ningún sentido. Y más a sabiendas que el que está al lado tuyo ni siquiera tiene que comer. Así que, querido hermano, te invito, o nos invitamos, porque yo también formo parte de esto, a que no pongamos en tela de duda los designios de Dios y no queramos comprender más de lo que necesitamos saberlo. Cada momento de nuestra historia, cada momento de nuestra vida está marcado por Dios y tenemos que tener la capacidad de permitirle al Señor poder obrar en nosotros sus maravillas. Nosotros no somos quienes para reprochar los designios que Dios tiene para con nuestras vidas. Y con esto pasamos a nuestro siguiente segmento. Es el momento de compartir el catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a continuar retroalimentando. Ya hemos tocado esto en varias ocasiones, pero en esta ocasión hemos estado hablando durante esta semana de la justicia social de la Iglesia Católica. Y parece interesante cómo este catecismo, que ha sido escrito desde hace mucho tiempo y que por lo general se basa en documentos escritos por nuestra Iglesia Católica y exclusivamente también de la Biblia, cómo nos hace recordar y ver la actualidad de nuestros días. Hace semanas atrás, por ejemplo, hablamos de la igualdad y diferencia entre los hombres. Hablamos de respeto a la persona humana. Hoy vamos a continuar el tema hablando de la solidaridad humana. Y para ello vamos a consultar el numeral 1939. El principio de solidaridad, expresado también con el nombre de amistad o caridad social, es una exigencia directa de la fraternidad humana y cristiana. Me parece interesante, vamos a volver a repetirlo. El principio de solidaridad, expresado también con el nombre de amistad o caridad social, es una exigencia directa de la fraternidad humana y cristiana. Fíjese que el término solidaridad, en síntesis, viene siendo amistad o caridad social, como lo quiera llamar. Un error capital ampliamente extendido y perniciosamente propalado consiste en el olvido de la caridad y de aquella necesidad que los hombres tienen unos a otros. Tal caridad viene impuesta tanto por la comunidad de origen y la igualdad de la naturaleza racional en todos los hombres. Cualquiera que sea el pueblo a que pertenezca
como por el sacrificio de redención ofrecido por Jesucristo en el altar de la cruz a su Padre del cielo en favor de la humanidad pecadora. Es evidente que comprendamos la importancia de poder poner en práctica este principio de la solidaridad. Y no quiere decir que muchas veces no lo hagamos, o que tal vez todos no lo hagamos, pero es algo que tiene que ser del diario vivir, y algo que tiene que ser mutuo, o algo que tiene que ser dirigido en todas las direcciones, porque así tal cual como nos lo dice en el numeral, que el sacrificio que hizo Jesús por nosotros en la cruz, en el Calvario, para su Padre Celestial, y que por medio de él recibiéramos la redención, el perdón y la adopción y la gracia de ser llamado hijo de Dios, no fue para un minúsculo grupo de personas, fue para todos. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando nosotros practiquemos la caridad, tenemos que ser caritativos con todas las personas, no con la persona que me cae bien. Ah, no, que ese muchacho que está en la esquina se la pasa robando, fumando. Yo cuando paso a hablar a él ni siquiera voy a decir buenos días. ¿Y qué ganas con ser cristiano y tener esa actitud? ¿Quién sabe con tan solamente decirle buenos días, buenas tardes, buenas noches, cada vez que estés al encuentro con él, poco a poco puedas ir cambiando su perspectiva o su personalidad en la vida? Pero a veces nos llevamos más, entre comillas, por un discernimiento fugaz, que es una percepción. Creo lo que veo. Y hoy en día, ¿cuántas personas actúan de manera distinta para que no la conozcan realmente? Cuando un joven se porta mal o es mal portado, como se dice, es porque de pronto está buscando llamar la atención, que lo vean, que lo escuchen de una manera u otra. Quién sabe, en casa no la atienden, solamente creen que por darle de comer, darle de beber, darle de vestir, ese es todo lo que tiene. Pero sin embargo, ¿cuántas personas hoy en día encuentran ese afecto paternal o maternal muchas veces en la calle? Hace poco yo estaba en una institución gubernamental y yo veía como una secretaria a todas las personas más adultas que ella le decía madre y padre. Yo me quedé extrañado. Al principio se lo dio a la jefa inmediata, pero después llegó un señor adulto y le dio padre, y yo veía que a todo el mundo lo trataba como con ese afecto. Es sumamente importante que nosotros valoremos a quienes tenemos al lado, e inclusive a quienes nos ponen al lado, porque nosotros podemos ser el puente, esa vía, ese contacto, para que Jesús pueda llegar a ellos. Es allí que me quedo con la frase de un catequista que nos decía: es que muchas veces somos catequistas nada más los fines de semana. Sábado y domingo si doy catequesis, soy catequista, pero día de semana no, me pongo otra identidad. Inclusive lo chistoso que decía es que le decía a los catequizandos: no me visiten, y si me van a visitar, avísenme. Y dice que todo el mundo se queda extrañado: a visitar, avísenme. ¿Cómo será? ¿Para arreglar la casa? No, es para que no vean su otra forma de ser. Y fue como en broma y en relajo. En serio, en relajo, mejor dicho. Pero en realidad, ¿cuántas veces a nosotros nos ha pasado eso? En la iglesia somos lo mejor, somos la persona más light, la persona más participativa, más carismática, somos el ejemplo a seguir. Pero dentro de nuestros hogares, dentro de nuestro trabajo, somos todo lo contrario. Y es allí que muchas veces en nuestros hogares nos buscan,
Y no dicen esa frase que para nada me gusta. Sí, en la calle eres luz, pero en la casa eres oscuridad. Pero ¿por qué? Yo no sé quién inventó esa frase, pero ¿por qué no la dirán? Y más que ponernos bravos, tenemos que analizar el por qué nos lo están diciendo. De pronto en la iglesia hay que barrer con la escoba y barro. Es más, no vieron que hay que trapear, trapeo. Pero vaya a ver cómo está el cuarto. Vaya a ver que ahí está la basura. Viene el camión, no hay nadie en casa. Tú estás ahí, pero no la vas a sacar porque eso no te toca. Vaya a ver que de repente acabaron de fregar, limpiar la cocina. Llegas, come y ni siquiera sacude los platos. Los pones así mismo en el sumidero. O sea, a veces estas pequeñas cosas son las que más nos apartan. Y la caridad incluye todo. ¿Y qué significa eso? Que la caridad incluye también a la familia. No solamente a los amigos, no solamente a los conocidos de la iglesia. Incluye absolutamente a todo. Inclusive a aquellas personas a las cuales tal vez tú no le caiga bien. Así que tenemos que tener mucho cuidadito con esto. Continuando con el numeral 140, dice lo siguiente. La solidaridad se manifiesta en primer lugar en la distribución de bienes y la remuneración del trabajo. Supone también el esfuerzo en fervor de un orden social más justo en el que las tensiones puedan ser mejor resueltas y donde los conflictos encuentren más fácilmente su solución negociada. Yo creo que estos 4 elementos que nos mencionan aquí en algún momento de nuestra vida nosotros hemos tenido que verlo, hemos tenido que vivirlo, pero lo más importante, mire cómo comienza. En primer lugar es la distribución de bienes y la remuneración del trabajo. ¿Cuántas veces hemos sido injustos? En que, por ejemplo, buscamos un servicio. La persona nos ofrece el servicio y cuando nos dice el precio, nos decimos, ¿pero por qué tanto? Eso yo lo podía hacer. Tú no tomaste mucho tiempo en hacerlo. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Casualmente hoy un colega, un profesor de artística, me dice una anécdota de Picasso, donde dice que una persona se le acercó y incesantemente, constantemente lo tenía acosado y le decía que lo dibujara, que lo dibujara y lo dibujara. Y Picasso se fastidió tanto que lo dibujó. Y cuando le preguntó, por ejemplo, cuánto costaba, valía $10,000 la hora. Y el hombre, pero ¿cómo tú vas a cobrar $10,000 si no tuviste ni 3 minutos dibujándome? Bueno, pues, fácil y sencillo. Vale $1,000 el dibujo. Y vale $9,000 lo que desarrollé durante los años para poder hacerlo en ese tiempo corto. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces cuando hablamos de repartición de bienes o distribución de bienes y de remuneración de trabajo, nosotros más bien nos fiamos en nosotros. Es que me tienen que pagar, es que me tienen que dar, pero cuando nosotros tenemos que dar, ¿qué sucede? Se nos olvida la caridad. O sea, la caridad es de frente de mí hacia mí. La caridad no es de frente de mí hacia el hermano. Y en esta parte, señores, tenemos que aprender a ser solidarios. Por ejemplo, dice, supone también el esfuerzo en favor de un orden social más justo. Hablar de justicia social hoy en día en Panamá no es fácil. Muchas veces criticamos los gobernantes, y no estoy criticando a nadie, de otras naciones, pero sin embargo aquí estamos vueltos un 8. Y aquí estamos es como que en la deriva. Estamos tendidos en el hilo que donde nos descuidemos, ¡budum!, nos fuimos para atrás. Y es importante que nosotros podamos tener siempre la capacidad de que haya una justicia para todos por igual. No que simplemente un grupo sea beneficiado con ella y otros no.
Más aún, se utiliza también para resolver tensiones que puedan ser mejor resueltas, o por ejemplo para resolver conflictos más fácilmente, para que vea todo lo que puede hacer la caridad. Muchas veces nosotros pretendemos hacer las cosas o decir las cosas sin importar a quién ofendemos o a quién hacemos sentir mal. Pero sin embargo, cuando nos lo hacen a nosotros, somos las víctimas, somos los más heridos, somos los más sensibles. Con esto no te estoy diciendo que es aceptable que alguien venga y hable mal de ti o te haga sentir mal, pero tampoco está bien que nosotros lo hagamos. Hay un momento dado en que la razón tal vez no la vamos a tener ninguno de los dos. Hay que buscar una solución entre ambos. Y a veces la respuesta está en escucharnos. A veces solamente queremos que se nos escuche y obviamos que es importante de igual forma escuchar a los demás. Continuando con esto, pasamos al numeral 141. Los problemas socioeconómicos solo pueden ser resueltos con la ayuda de todas las formas de solidaridad. Solidaridad de los pobres entre sí, de los ricos y los pobres, de los trabajadores entre sí, de los empresarios y los empleados. Solidaridad entre las naciones y entre los pueblos. La solidaridad internacional es una exigencia del orden moral. En buena medida, la paz del mundo depende totalmente de ella. No tengo nada que aportar con este artículo. Este artículo lo dice todo. O sea, la solidaridad tiene que ser mancomunada. No tiene que ver distinción, no tiene que ver género, no tiene que ver rasgo ni nivel social. O sea, todos formamos parte de este cúmulo. Todos somos importantes, todos somos importantes. Y ese es algo que tenemos que tener presente. Para culminar con este segmento, vamos con el numeral 1942. La virtud de la solidaridad va más allá de los bienes materiales, difundiendo los bienes espirituales de la fe. La Iglesia ha favorecido a la vez el desarrollo de los bienes temporales, al cual con frecuencia ha abierto vías nuevas. Así se han verificado a lo largo de los siglos las palabras del Señor. Buscad primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Desde hace 2000 años vive y persevera en el alma de la Iglesia el sentido de la responsabilidad colectiva a favor de todo que ha impulsado e impulsa todavía a las almas, hasta el heroísmo caritativo de los monjes agricultores, de los libertadores de esclavos, de los que atienden enfermos, de los mensajeros de fe, de civilización, de ciencia, a todas las generaciones y a todos los pueblos, con el fin de crear condiciones sociales capaces de hacer posible a todos una vida digna del hombre y del cristianismo. Esto lo señaló San Pío XII en su mensaje radiofónico el 1 de junio del año 1941. Y con esto pasamos a nuestro siguiente segmento. Este es el momento de liturgia. La semana pasada, dentro de nuestra diócesis de Condado y Ayala, se realizó en la parroquia Virgen de Lourdes lo que fue la Semana Teológica. Hoy vamos a hacer un pequeño énfasis o definición de qué es una semana teológica para aquellos que por lo general tal vez no hayan tenido la oportunidad de participar en ninguna o de pronto no conozcan la definición de la misma. La Semana Teológica es un evento formativo organizado generalmente por diócesis, parroquias, institutos teológicos o comunidades religiosas. Repito, la Semana Teológica es un evento formativo organizado generalmente por diócesis, parroquias, institutos teológicos o comunidades religiosas. ¿Qué significa eso? Que dentro de nuestra parroquia
nuestro párroco puede realizar una semana teológica, ya que la misma tiene el objetivo de profundizar en temas de fe, doctrina, pastoral y vida cristiana. Es una oportunidad para que sacerdotes, religiosos, catequistas, agentes de pastoral y fieles en general se formen y reflexionen juntos. Por ejemplo, en nuestra diócesis tuvieron 2 jornadas la semana pasada. En la jornada matutina, prácticamente lo que venían haciendo los sacerdotes, lo que venían haciendo los diáconos, lo que venían haciendo los religiosos, ellos tuvieron su análisis, su convivio durante 5 días, algunos 6, ya que el sábado se le dio un 6.º día para algunas personas de la diócesis, y en el turno vespertino encontramos que fue dedicado para agentes pastorales de las distintas parroquias. Ahora, en fin, ¿qué es una semana teológica? La semana teológica es una serie de conferencias, talleres, paneles y momentos de oración que se desarrollan durante varios días, normalmente una semana, centrados en un tema específico relacionado con la teología, la pastoral o la vida eclesial. Pues no puedo hablar de la jornada matutina porque no pude participar de la misma, pero sí podría decir que, por ejemplo, en la jornada vespertina, todos los días se hacía un lazo de, por ejemplo, 15 minutos de oración y reflexión frente al Santísimo. Y lo más interesante era lo que se hacía en medio de esos minutitos. Lo que se le invitaba a la persona era que entregaran su cansancio de la jornada laboral del día. Como que si vienes agotado, vienes estresado, libérate, deja eso, dáselo a Dios y vamos a lo que vinimos. Pero lo más interesante de lo que vivimos durante esta semana fue la necesidad de tener ese apego, ese encuentro con Jesús. Pero no solamente ese encuentro, porque también se nos decía que es importante para aquellos que hemos tenido en algún momento un encuentro íntimo con Jesucristo, volver a tener un reencuentro. Porque a veces caemos en la mala praxis de que consideramos que lo sabemos todo, de que ya yo he vivido todo, yo no necesito absolutamente nada. Y eso es falso. Cada día necesitamos más de Dios. Ahora, ¿para qué sirve la semana teológica? Sirve para formar a los participantes en temas teológicos, bíblicos, litúrgicos o pastorales. Actualizar conocimientos conforme al magisterio de la Iglesia y los desafíos actuales. Fortalecer la identidad cristiana y el compromiso pastoral. Fomentar el diálogo y la comunión entre los distintos agentes de pastoral. Inspirar nuevas iniciativas evangelizadoras. Es sumamente importante recordar que, por ejemplo, la semana pasada, dentro de nuestra diócesis de Colón Cunayala, en la parroquia Virgen de Lourdes, ubicada en la comunidad de la Barriada del Maestro en Sabanita, se realizó este encuentro, por lo menos para los diferentes agentes de las pastorales de las distintas parroquias de nuestra diócesis. Y el mensaje que se dio allí es que tenemos que continuar con crear los espacios, crear los momentos para que todos tengamos la capacidad de encontrarnos y reencontrarnos con Jesús. Porque a través de ese encuentro vamos a recibir la fuerza, vamos a recibir la inspiración, vamos a recibir los conocimientos de poder vivir cada día como discípulo de Jesús. Y con esto pasamos a nuestro último segmento. Ahora, tu segmento, Yo estoy en la iglesia.
Yo estoy en la iglesia. Es un segmento en el cual siempre hacemos algunas series de interrogantes o algunas recomendaciones. Ahora, vamos a iniciar con algunas. Por ejemplo, ¿por qué nos levantamos a trabajar todos los días? Ya muchos tendrán idea, muchos tendrán respuesta. Pero continúo preguntando. ¿Por qué nos enfocamos en ser buenas personas para servir a los demás? O en tener buenas calificaciones. Ahora, de estas tres interrogantes, me atrevo a decir que de repente la primera y la tercera puede ser donde muchos se hayan identificado, porque la segunda es algo de dudar. ¿Por qué nos enfocamos en ser buenas personas o servir a los demás? Y es allí que tenemos que analizar. Esto podría preguntárselo a alguien más, pero nosotros sabemos por qué lo hacemos. A cualquiera, por ejemplo, yo le puedo preguntar, ¿por qué te esfuerzas en hacer que los demás se sientan bien? Y muchas veces la vida da vuelta, porque por lo general, interrogantes como estas son interrogantes que a nosotros mismos no nos la hacemos. O sea, ni siquiera la analizamos ni la pensamos. Yo en mi vida había pensado porque yo me esfuerzo en ayudar a los demás. Pero yo me esfuerzo en la iglesia. Y es como hablábamos hace poco. Y en la comunidad, en la ciudad, en el trabajo, en la escuela. Fácilmente recibiríamos respuesta como la siguiente. Todos podríamos hacerlo para amar a Dios. Todos podríamos decir eso, pero realmente esta sería la respuesta. Amar a Dios en nuestro trabajo, para santificarnos, para servir mejor a los demás, a los más necesitados y todo lo que está a nuestro lado, o simplemente para vanagloriarme a mí mismo. Digo amar a Dios, pero sin embargo no le doy el lugar que les corresponde. Digo amar a Dios, pero sin embargo no amo a mi prójimo que está al lado mío, que está frente mío o que está detrás de mí. Digo amar a Dios, pero no tolero a mis vecinos. Digo amar a Dios, pero me da malestar, enojo que de repente personas que ni siquiera vayan a misa, que ni siquiera vayan a ir a la iglesia, estén económicamente mejor que yo. Digo que amo a Dios porque me levanto todos los domingos a brindar una catequesis. Pero sin embargo, mi testimonio de vida es distinto a lo que predico. Es distinto al mensaje que transmito. Digo verdaderamente amar a Dios, pero sin embargo no soy conforme con mi naturaleza. Rechazo lo que soy. Rechazo quién soy. Rechazo lo que tengo. Digo amar a Dios, pero sin embargo no soy feliz conmigo mismo. En esta vida tenemos que comprender, querido hermano, que no importa tu condición actual, no importa tu estado social, no importa el lugar donde vives. Lo importante es que tú eres el Hijo de Dios y que al igual que tú, todos somos hijos de Dios. Que cuando hagamos una cosa, no la hagamos para recibir algo a cambio, sino para darle la oportunidad a los demás de vivir cosas que no hayan vivido. Hoy en día por ahí me ha salido en varias redes sociales
como que una dinámica donde están los hijos con el papá y comienzan a preguntar, den un paso lo que de repente le han celebrado su cumpleaños durante 10 años y donde varias cosas. Y cuando vemos que siempre el papá se queda atrás o la mamá se queda atrás. ¿Y sabe qué es lo curioso? Muchas veces nosotros no seguimos el ejemplo de nuestros padres. Y hay que tener mucho cuidadito también, porque a veces hay padres que consideran que darle todo a los hijos, lo que ellos no pudieron recibir, es hacerle el bien. Y eso muchas veces puede transformarse en todo lo contrario. Porque cuando no tienes la capacidad de poder brindar una y tantas cosas como sueles hacerlo, entonces ¿qué pasa con nuestros chicos? Hoy en día nuestra provincia está sumamente marcada por la violencia. Y nosotros tendríamos que indagar el por qué. Y yo me atrevería a decir que es por la falta de atención en el hogar. Que es por la falta de amor. Que es por la falta de principios y valores que le transmitamos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros chicos. A veces quienes ocupan el lugar de papá y mamá no son los padres reales, son los que ellos encuentran afuera. Muchas veces papá y mamá están en su casa durmiendo a las 9 de la noche y no saben dónde está el hijo. Lastimosamente hoy recibimos la noticia que hubo otra persona más herida por arma de fuego. Tenemos que hacer un alto. Tenemos que buscar el amor de Dios. Tenemos que pedir paz para nuestra sociedad. ¿Y eso qué significa? Que todos doblemos rodilla y le pidamos a Dios. De la misma manera como lo hicieron sus servidores, sus profetas, sus discípulos. Hay cosas que solamente se pueden resolver con la oración. Y hoy en día estamos esperando de repente un llamado a atención o una reacción de nuestras autoridades. Y simplemente vemos una indiferencia. O sea, mínimo mátense los unos a los otros. Todo lo opuesto a ámense los unos a los otros. Así que con esto, querido hermano, te digo que reflexionemos en esa pregunta. ¿Para qué sirvo? ¿Para qué me esfuerzo en servir, en ser buenas personas a los demás? Y con esto te invitamos este sábado 20, 8 de la mañana, Santuario Nuestra Señora del Carmen, a lo que va a ser nuestro jubileo del catequista. Te esperamos allí con tu pancarta, con tu gorra, tu sombrero, y para que podamos iniciar haciendo el rosario, pero mucho más aún, para que en ese lazo que vayamos a caminar, podamos anunciar el reino de Dios a través de nuestro testimonio. De nuestra parte, eso fue todo. Esperamos verlo la próxima semana. Saludos.